este video vamos a seguir haciendo historia y te invito a que descubras y revivas junto conmigo cómo era la colonia hace unos 500 años atrás. Así que vamos. No hay mejor forma de comenzar un video hablando sobre la historia de la colonia que sobre esa mañana del 28 de octubre de 1492, cuando el almirante Cristóbal Colón llega a costas de Cuba. La descubrió como la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto y la llamó Juana en honor a la heredera de la corona española. Pero al darse cuenta de su error en la búsqueda del reino del Gran Khan y como en la isla halló poco oro, no tardó en abandonarla y se dirigió hacia la Española, que hoy ocupan los estados de Haití y la República Dominicana. La colonización de Cuba no empezó hasta casi 20 años después, cuando Diego Velázquez de Cuellar dirigió una flotilla de 4 barcos y 400 hombres desde la Española, destinada a conquistar la isla para la corona española. Tras atacar el actual Baracoa, los conquistadores se pusieron de inmediato a construir 7 villas en la isla principal: La Habana, Trinidad, Baracoa, Bayamo, Camagüey, Santiago de Cuba y Santi Espíritus, para someter a la nueva colonia a un gobierno central fuerte. Mientras, una población dispersa de taínos los observaban entre fascinados y temerosos desde la tranquilidad de sus bohíos. Pese a que Velázquez trató de proteger a los taínos de los excesos de los espadachines españoles, la situación se le fue de las manos rápidamente y los colonizadores pronto se encontraron con una rebelión a gran escala. El líder de la resentida y efímera insurgencia taína fue el batallador Atuey, un influyente cacique y arquetipo de la resistencia cubana, que finalmente fue apresado y quemado en la hoguera al estilo de la Inquisición por atreverse a desafiar al férreo control de los españoles. Descabezada la resistencia, los españoles comenzaron a vaciar Cuba de sus reservas relativamente escasas de oro y minerales, utilizando el trabajo forzado de los indígenas. Como la esclavitud estaba nominalmente prohibida por un edicto papal, los españoles aprovecharon los requisitos legales introduciendo el cruel sistema de encomiendas, por el cual miles de aborígenes fueron capturados y obligados a trabajar para terratenientes españoles. Tal sistema duró 20 años, hasta que Fray Bartolomé de las Casas pidió a la corona española un trato más humano, y en 1542 se abolieron las encomiendas para los nativos. Pero para los taínos la medida llegó demasiado tarde. Los que aún no habían fallecido no tardaron en sucumbir a enfermedades europeas como la viruela, y hasta 1550 solo quedaban 5.000 supervivientes. Para la realización de este video ustedes se estarán preguntando: Jonathan, ¿a qué parte de La Habana fuiste para hacerlo? Bueno, me encuentro justamente en el Castillo de la Real Fuerza, una fortificación construida en aquella época de la colonia con el objetivo de proteger la ciudad de la entrada de corsarios y piratas. Entonces, la parte del tema historias, siempre saben que trato de tener a alguien invitado o algún amigo que me pueda ayudar a contar la historia, y aquí tengo al ministro del historiador de La Habana que nos va a ayudar un poco, porque sería algo descortés de nuestra parte estar en el Castillo de la Real Fuerza sin hablar del Castillo de la Real Fuerza, ¿no? Cuéntame un poco más sobre esta fortificación. Como esta era una de las primeras colonias de España en esta zona de América, como que se movía mucho este tipo de piratas y corsarios, cosas así, y deciden construir la fortaleza de los Tres Reyes de Morro. Exacto. Y la fortaleza de la Real Fuerza. También, en algún momento, espérate, en algún momento visitaremos el Morro, lo tenemos aquí al frente.
También se construye el torreón de San Lázaro, si mal no recuerdo, y se construye la fortaleza de Artari. ¿Me entiendes? En 1558, primero de enero, Bartolomé Sánchez se prepara toda esta obra de ejecución y se termina 19 años después. Exactamente. ¿Me entiendes? Siendo una de las mejores fortalezas de esta zona de la ciudad. Ok, aclararles que digamos que en tema contenido, parte visual nos quedamos un poco a media, porque yo subí con la esperanza de visitar todos esos pabellones que ven ahí, que están llenos de muchísima más información y muchísimas más cosas, pero están cerrados. ¿Por qué? No sé. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Terminamos con estas maravillosas vistas y verdaderamente con mucho entusiasmo haber creado este video para ustedes. Me gustaría seguir continuando esta serie sobre historia de la colonia en Cuba, así que si veo que si reciben mucho apoyo y les gusta y les interesa este contenido, quiero hacer la segunda parte en el famoso Castillo de los Reyes de Morro. Así que nada, revienten ese botón de like, compartan el video con un amigo y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Recuerden que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y esto fue Dose, pura vida. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look